Se rió de mi regalo hecho a mano delante de todos. Si ni siquiera puedes pagar un Audi, jamás estarás a mi nivel. Disfruta de tu pequeña vida. Le dije, tienes razón, y me marché. Un mes después, llamaron del juzgado federal, pero no era por mí. Bueno, comunidad. Prepárense, porque he guardado esto en mi pecho durante un tiempo, y mi amigo finalmente me convenció de publicarlo. Mi novia de 2 años me humilló en una cena elegante, me llamó inútil frente a sus amigas pijas, y me dijo que disfrutara de mi pequeña vida. Así que hice exactamente eso. Me marché sin decir una palabra. Luego, el karma tocó a su puerta, con una placa federal y una orden de aprehensión. Soy Alejandro, tengo 31 años, y he sido orfebre durante más de una década. No del tipo que trabaja en los kioscos de los centros comerciales, ni del tipo de las boutiques de lujo en Masaryk. Tengo un pequeño taller en una callecita tranquila del centro histórico, donde la luz del sol de la tarde da justo en el cristal del expositor. Mis manos están permanentemente marcadas por años de pulir metales y trabajar la plata. Los callos nunca terminan de sanar, porque siempre estoy trabajando en algo nuevo. El polvo del taller nunca abandona del todo mi ropa, sin importar cuántas veces la lave. Mi vieja camioneta siempre tiene un ligero olor a pulimento de metales que dejé de notar hace años. Pero, sinceramente, no me importa nada de eso. Hay algo real en este trabajo que nunca he encontrado en ningún otro lugar. Cada pieza que hago lleva un pedacito de mí. Paciencia, precisión, como quieras llamarlo. Cuando pasas 12 horas dando forma a una pieza de metal en bruto para convertirla en algo hermoso, dejas una parte de ti en la obra. Ese es el tipo de cosas que mis padres me enseñaron mientras crecía en nuestra modesta casa en una colonia popular al oriente de la Ciudad de México. Mi mamá era una costurera, capaz de convertir un rollo de tela barata en algo que parecía costar 5 veces más. Trabajaba desde nuestro sótano, y tenía clientes por toda la ciudad que juraban que sus arreglos eran mejores que los de cualquier sastre elegante de Polanco. Mi papá era un mecánico que mantuvo la misma camioneta destartalada funcionando durante 22 años, a base de pura terquedad y habilidad. Cuando ese motor finalmente se rindió, de hecho, se le llenaron los ojos de lágrimas. Se despidió de ella como si fuera una vieja amiga. Me criaron para creer que lo que puedes hacer con tus manos es un tipo de riqueza que no puede ser robada ni comprada. Nadie puede embargar tus habilidades. Nadie puede ejecutar la hipoteca de tu talento. A los bancos no les importan las habilidades, pero a las habilidades tampoco les importan los bancos. Esa es la contrapartida. Aprendí desde temprano que puedes crear algo hermoso a partir de lo que otros pasan por alto. El collar roto que alguien iba a tirar. El anillo deslustrado que no se había limpiado en décadas. El metal doblado que solo necesitaba paciencia y presión para enderezarse. Quizás por eso me enamoré de la orfebrería cuando tenía 16 años. Mi tío tenía un amigo llamado Don Ramiro que dirigía una pequeña tienda de reparación de joyas, y yo necesitaba un trabajo de verano. El primer día que entré, Don Ramiro me entregó una pulsera de plata deslustrada y un paño para pulir. Me dijo que no parara hasta que pudiera ver mi reflejo en ella. Me llevó 4 horas. Mis brazos ardían. Mis dedos estaban acalambrados. Pero cuando finalmente vi mi rostro reflejado en ese metal, algo hizo clic. Esto era lo que quería hacer. El metal es terco, como las personas. Al principio se te resiste. No puedes forzarlo a hacer lo que quieres. Necesita calor y presión antes de cooperar. E incluso entonces, se defiende. Pero una vez que entiendes su naturaleza, una vez que aprendes a trabajar con él en lugar de contra él, puedes darle la forma de cualquier cosa imaginable. Pasé años aprendiendo el oficio de Don Ramiro después de ese verano. El hombre tenía 73 años cuando empecé, y todavía podía detectar una piedra falsa desde el otro lado de la habitación. Sus ojos ya no eran muy buenos para leer, pero si le ponías una gema delante, te decía exactamente qué era, de dónde probablemente venía, y si valía la pena. Me enseñó que la diferencia entre un artesano y un chapucero es la paciencia. Cualquiera puede hacer un trabajo deprisa, juntar un poco de metal, llamarlo joya y enviarlo. Se necesita disciplina para ir más despacio y hacerlo bien. Para lijar los bordes hasta que estén suaves, incluso cuando nadie lo notará.
Para pulir la parte trasera, aunque nunca vea la luz del día, porque tú lo sabrás. Y ese conocimiento o te enorgullece o te convierte en un fraude. Don Ramiro se retiró cuando yo tenía 24 años. Sus manos finalmente se habían vuelto demasiado temblorosas para el trabajo de detalle, y su hija quería que se mudara a Cuernavaca, donde ella podría vigilarlo. Me ofreció venderme la tienda a un precio que era básicamente un regalo. Dijo que prefería que fuera para alguien a quien le importara, que ver a una cadena corporativa convertirla en otra operación de molde. Para cuando cumplí 28, el taller estaba pagado y libre de deudas. Una base de clientes pequeña pero leal. Suficiente dinero ahorrado para vivir cómodamente, sin preocuparme por la renta o las emergencias. No era rico ni mucho menos, pero sí estable, de una manera que la mayoría de la gente de mi edad no podía afirmar. Arreglaba piezas de herencia para parejas mayores que llevaban casadas 50 años. Restauraba anillos de compromiso que se habían transmitido de generación en generación. Creaba piezas personalizadas para chicos nerviosos que querían algo único para la mujer que amaban. Reparaba joyas antiguas que la mayoría de las tiendas habrían declarado irreparables, solo porque requerían habilidad real. Era un buen trabajo. Un trabajo honesto. Del tipo en el que vuelves a casa cansado pero satisfecho, porque realmente hiciste algo con tus manos, en lugar de solo mover papeles en un escritorio o mirar hojas de cálculo hasta que te sangraran los ojos. Mi amigo Javier solía bromear diciendo que yo estaba viviendo el sueño, pero con un presupuesto ajustado. Sin un jefe respirándome en la nuca, sin políticas corporativas, sin evaluaciones de desempeño, solo yo, el metal y el suave zumbido del equipo. Entonces conocí a Sofía Valdivia, y todo se complicó. Hace 2 años, un amigo mío, Javier, que dirige una empresa de banquetes, necesitaba un par de manos extra para una gala benéfica. Un evento corporativo en un hotel elegante en Polanco, donde la gente pagaba 10.000 pesos por plato para sentirse bien consigo misma. Ni siquiera se suponía que yo estuviera allí como invitado. Estaba ayudando a montar mesas y arreglar centros de mesa, porque a mi amigo le faltaba personal y me ofreció 2.000 pesos por 3 horas de trabajo. Dinero fácil. Fue entonces cuando la vi. Sofía estaba de pie cerca de la barra, con un vestido carmesí que probablemente costaba más que mi renta mensual. Zapatillas de diseñador, aretes de diamantes, el pelo peinado como si hubiera salido de una revista. Tenía una forma de reír que hacía parecer que toda la sala le pertenecía. Confiada, magnética, el tipo de presencia que te hace mirar 2 veces, incluso cuando sabes que no deberías. Estaba arreglando las bandejas de postres cuando ella se acercó, y empezó a hacer preguntas sobre la comida, para luego, de alguna manera, cambiar el tema y preguntar a qué me dedicaba realmente. Cuando le dije que era orfebre, sus ojos se iluminaron como si hubiera dicho algo fascinante en lugar de ordinario. Un artista con manos rudas, dijo, extendiendo la mano para pasar sus dedos sobre mi palma callosa sin pedir permiso. Eso es raro hoy en día. Todos los que conozco trabajan en oficinas, mirando computadoras. Mirando hacia atrás, debería haber reconocido ese comentario por lo que era. No se sentía atraída por mí como persona. Se sentía atraída por la idea de mí, por la novedad de salir con alguien diferente de su círculo habitual de tiburones de las finanzas y herederos de fortunas. Pero en ese momento, todo lo que vi fue a una mujer hermosa que parecía genuinamente interesada en mi trabajo. Intercambiamos números esa noche, y empezamos a salir unas semanas después. Al principio, las cosas eran realmente geniales. Venía a mi taller después de terminar su jornada laboral, se sentaba en el taburete de cuero gastado de la esquina y me observaba dar forma a la plata fundida para convertirla en algo delicado. Decía que le encantaba el olor del taller, esa mezcla de pulimento de metales y calor residual que yo había dejado de notar hacía años. Decía que se sentía real, en comparación con las oficinas estériles en las que pasaba sus días. Le hice una pulsera durante nuestro segundo mes juntos. Un diseño simple, nada llamativo, solo eslabones de plata limpios con un pequeño broche que había moldeado a mano. La llevó todos los días durante meses. La tocaba durante la cena, como si fuera un amuleto de la suerte. En aquel entonces, solía decir cosas como, me encanta que tu mundo sea simple, Alejandro. Se siente real en comparación con toda la gente falsa con la que trato en el trabajo. Allí todos están jugando y buscando ascensos.
Tú simplemente haces cosas hermosas. Hay algo puro en eso. Le creí. ¿Por qué no iba a hacerlo? Parecía genuina. Parecía diferente de los herederos ricos que siempre había evitado. Me hizo sentir que mi vida tenía valor, incluso si no venía con un salario de 6 cifras y una oficina en la esquina. Pero la gente cambia. O tal vez, simplemente recuerdan quiénes siempre quisieron ser. El padre de Sofía era dueño de Valdivia Holdings, una empresa de importación de lujo que comerciaba con coches de alta gama, relojes y fragancias. El tipo de negocio que gana dinero vendiendo la idea de clase a personas desesperadas por sentirse importantes. Dinero viejo mezclado con la ambición del dinero nuevo. Los Valdivia habían sido ricos durante 3 generaciones, y nunca dejaban que nadie lo olvidara. Cuando Sofía fue ascendida a un puesto directivo en la empresa de su padre, unos 8 meses después de empezar nuestra relación, algo cambió. No fue inmediato, fue más como ver una fuga lenta vaciar gradualmente una alberca. Ropa nueva empezó a aparecer en su armario. Marcas de diseñador de las que nunca había oído hablar, pero que al parecer costaban más que mis facturas mensuales de servicios. Nuevos amigos empezaron a llenar sus fines de semana. Personas con apellidos que sonaban a despachos de abogados y actitudes que iban a juego. Nuevas reservas para cenar en lugares donde los aperitivos costaban más que mi compra del supermercado, y las porciones eran tan pequeñas que te preguntabas si estaban bromeando. De repente, cada historia que contaba comenzaba con el nombre de una marca. Oh, estaba hablando con Valentina en el evento de Cartier y mencionó su nuevo lugar en Valle de Bravo. ¿Has estado alguna vez en Valle, Alejandro? Es absolutamente precioso en verano. ¿Te conté sobre la exhibición de Porsche el fin de semana pasado? Ricardo, de la oficina, se compró el nuevo 911 Turbo en el acto. Simplemente entró y extendió un cheque. ¿Te lo imaginas? Deberíamos ir a ese nuevo restaurante francés del que todo el mundo habla. Camila dice que el chef se formó en París y la lista de espera es de 3 meses, pero su padre conoce al dueño. Al principio, no me importaba. Ella tenía su círculo. Yo tenía el mío. Ninguna relación requiere que compartas todos los intereses con tu pareja. Supuse que se desahogaría sobre sus elegantes eventos de trabajo, disfrutaría de sus cenas de negocios y luego volvería a casa, a nuestra vida normal juntos. Pero empecé a notar que la forma en que me miraba estaba cambiando. Ya no con afecto, sino con cálculo. Como si me estuviera midiendo constantemente contra un estándar invisible, y encontrándome deficiente cada vez. Los comentarios empezaron siendo pequeños, casi amables si no escuchabas con atención. ¿Por qué no abres una tienda de verdad en lugar de ese pequeño estudio? Eres talentoso, Alejandro, pero nadie te va a descubrir si no te das a conocer. Necesitas visibilidad. Necesitas presencia. Deberías contratar una agencia de relaciones públicas. Poner tu nombre en algunas revistas. Relacionarte con la gente adecuada. El talento no vale nada sin conexiones en este mundo. Podrías diseñar para marcas de alta gama si te vistieras como alguien que pertenece a ese mundo. Las primeras impresiones importan. La gente juzga los libros por sus portadas, nos guste o no. Sus palabras dolían, no porque fueran crueles, sino porque eran casuales, como si ya hubiera decidido que yo no era suficiente y solo estuviera esperando a que yo llegara a su misma conclusión. Como si el veredicto ya estuviera dado, y estos fueran solo los alegatos finales. Sus amigas eran aún peores. El círculo íntimo de Sofía era esta manada de princesas herederas que trataban la curiosidad sobre la gente normal como una especie de obra de caridad. Hacían preguntas sobre mi trabajo con una sonrisa condescendiente, como si estuvieran entreteniendo a un niño que les muestra un dibujo a lápiz. Entonces, ¿haces joyas con las manos?, dijo Valentina una vez durante una cena a la que Sofía me había arrastrado. Inclinó la cabeza y frunció los labios como si le acabara de decir que hacía mantequilla para vivir. ¡Qué adorable! Muy artesanal. Mi familia tiene un diseñador en Milán que se encarga de todas nuestras piezas personalizadas. Se formó en la Academia di Bellarti y solo acepta 5 clientes al año. La lista de espera es absolutamente una locura. Otra amiga, una mujer llamada Camila, cuyo nombre, juro, era irónico, me preguntó una vez si hacía anillos de compromiso para gente normal.
La forma en que dijo normal dejó claro que se refería a los pobres. Yo sonreía a través de todo, porque Sofía estaba sentada justo ahí. Me apretaba la mano bajo la mesa y susurraba, no te lo tomes como algo personal, cariño. No lo dicen con mala intención. Simplemente no están acostumbradas a gente como tú. Quería decir, gente como nosotros. Lo decía como si yo fuera una especie diferente, como si fuera una exhibición en un zoológico que sus amigas toleraban generosamente. Pero aquí está lo que tardé demasiado en darme cuenta. Ella nunca me defendió. Ni una sola vez les dijo a sus amigas que se detuvieran o que mostraran algo de respeto. Nunca corrigió sus suposiciones ni desafió su condescendencia, porque en el fondo, estaba de acuerdo con ellas. Simplemente aún no estaba lista para admitirlo en voz alta. Para nuestro segundo año juntos, básicamente vivíamos vidas paralelas que se cruzaban ocasionalmente. Ella pasaba sus fines de semana en bares de azotea, inauguraciones de galerías, galas benéficas y eventos de degustación exclusivos, donde socializaba con personas que se presentaban enumerando lo que poseían. Yo pasaba los míos inclinado sobre mi banco de trabajo, dibujando diseños y restaurando piezas para clientes que realmente apreciaban la artesanía. Ella llegaba a casa de sus eventos oliendo a perfume caro y canapés de catering, llena de historias sobre el yate de alguien, la villa de alguien o la ridícula compra de alguien. Yo estaría cubierto de polvo de metal con nuevos callos en los dedos, pensando en el anillo de bodas que finalmente había conseguido hacer bien después de 6 intentos. Nos estábamos convirtiendo en dos personas diferentes. Pero seguí intentando aferrarme a la mujer que había conocido en esa gala. La que dijo que encontraba belleza en las manos rudas. La que llevaba la simple pulsera que le había hecho como si fuera algo precioso. La que parecía verme de verdad, en lugar de mirar a través de mí. Pero esa mujer o se había ido, o nunca había existido realmente. Luego los comentarios empeoraron, se volvieron más directos, menos disfrazados de sugerencias útiles. Cuando nos casemos, tendremos que conseguirte un coche decente. Esa camioneta tuya no es exactamente impresionante cuando llegamos a los eventos. Es vergonzoso, Alejandro. Deberías empezar a vestirte como si tu trabajo costara algo. Las primeras impresiones importan en mi mundo. La gente se fija en estas cosas y te juzgan por ellas. No puedes vivir al día para siempre, amor. No si queremos un futuro de verdad juntos. No si queremos la vida que nos merecemos. Siempre decía nosotros, pero se refería a tú. Yo no estaba pasando apuros. Ganaba lo suficiente para vivir cómodamente, ahorrar para el futuro y hacer un trabajo en el que realmente creía. Era dueño de mi taller, no tenía deudas, podía tomarme un mes libre si lo necesitaba y no preocuparme por las facturas. Pero en el mundo de Sofía, cómodo no era éxito. Era el fracaso disfrazado de satisfacción. Era conformarse con menos cuando deberías tener hambre de más. Era admitir la derrota al negarte a participar en una carrera que nunca había querido correr. Aún así, quería creer que podíamos encontrar un punto intermedio. La amaba, o al menos amaba a la mujer que solía ser. Así que, cuando llegó nuestro segundo aniversario, decidí recordarle quiénes éramos antes de todo el ruido. Antes de que los niveles y el lujo lo empañaran todo entre nosotros. Pasé 2 semanas elaborando un collar a mano. Una cadena de plata delicadamente grabada con 2 alas gemelas que se unían en el centro, alrededor de un pequeño rubí. 2 mitades de la misma pieza, la suya y la mía, unidas. Era lo más personal que había hecho para alguien. Ella no sabía cuántas noches me quedé hasta tarde en el taller. Cuántas veces me quemé los dedos alisando cada curva hasta que fue perfecta. Con qué frecuencia descarté el diseño y empecé de nuevo por completo, porque no estaba del todo bien. Debí haber pasado por 6 versiones diferentes antes de estar satisfecho con cada detalle. Las alas nos representaban a nosotros, alzando el vuelo juntos. El rubí era por la pasión y el amor. La plata era por algo duradero y honesto. Cada elemento significaba algo. Pensé que tal vez la traería de vuelta a la simplicidad que solía amar. Recordarle por qué se enamoró del chico de las manos rudas, en lugar de los chicos con fortunas heredadas. Mostrarle que algunos regalos no se pueden comprar en una tienda, sin importar cuánto dinero tengas. Pero, mirando hacia atrás,
esa versión de ella probablemente solo existió en mi imaginación. Estaba enamorado de un fantasma, del recuerdo de alguien que quizás nunca fue real. Para entonces, yo no era el artista que ella admiraba. Era el hombre que toleraba, mientras esperaba que llegara algo mejor. Nuestro segundo aniversario cayó en una noche de viernes de octubre. El clima acababa de volverse lo suficientemente frío como para necesitar chamarras, y la ciudad comenzaba a poner decoraciones navideñas, aunque el Día de Muertos aún no había pasado. Sofía quería celebrarlo como se debe, lo que en su vocabulario significaba una reserva en algún restaurante de azotea con vistas al horizonte de la ciudad, un código de vestimenta que probablemente costaba más que mi renta, y el tipo de menú que no listaba los precios porque, si tenías que preguntar, no podías pagarlo. Pensé, vale, es nuestro aniversario. Que elija el lugar. Me puse mi mejor traje, el que había comprado para la boda de mi primo 3 años antes. Todavía me quedaba bien, todavía se veía bien, aunque no fuera de diseñador. Llevaba la caja de terciopelo con el collar que había pasado semanas perfeccionando, guardada de forma segura en el bolsillo de mi saco. Ensayé lo que diría cuando se lo diera. Pero cuando llegamos al restaurante, me di cuenta de que esta noche no se trataba de nosotros en absoluto. Se trataba de ella. 5 de sus amigas ya estaban sentadas en una larga mesa en la terraza, riendo lo suficientemente alto como para que toda la azotea las oyera. Bolsos de diseñador colgaban de cada silla. El patrimonio neto colectivo en esa mesa probablemente podría financiar un país pequeño. Valentina me vio primero y sonrió de esa manera depredadora que siempre me ponía la piel de gallina. Ahí está el hombre de la hora, anunció. Excepto que la hora, aparentemente, no era sobre mí. Era sobre el ascenso de Sofía. Su traslado oficial a la alta dirección de Valdivia Holdings, una celebración que, convenientemente, se había olvidado de mencionar que incluiría a todo su círculo social. Sorpresa, dijo Sofía, besándome en la mejilla como si nada. Pensé que sería divertido celebrarlo con todos. Cuantos más, mejor, ¿no? Todos eran sus amigos. La multitud pulcra y vestida de diseñador que trataba a las personas como accesorios y las conversaciones como competiciones. La misma gente que me había preguntado si hacía joyas para gente normal. Sonreí e intenté ser amable. Había venido a celebrar con ella después de todo, incluso si los términos habían cambiado sin mi consentimiento. Pedí agua mineral, ya que yo conducía. Escuché su charla sobre vacaciones de lujo, subastas de arte y nuevos coches deportivos que el padre de alguien acababa de importar. Una de ellas pasó 10 minutos describiendo el interior de un jet privado que había tomado para ir a Aspen. Otra se quejó de que su ama de llaves usaba el tipo incorrecto de productos de limpieza orgánicos. Camila mencionó que su padre estaba pensando en comprar un equipo de béisbol de ligas menores, solo por diversión. Sofía encajaba perfectamente entre ellas. Confiada, ruidosa, magnética. La misma energía que la noche en que la conocí, excepto que ahora entendía lo que realmente estaba viendo. Me senté allí sintiéndome como un visitante en el mundo de otra persona, como si hubiera entrado por error en una fiesta a la que no estaba invitado, y todos fueran demasiado educados para pedirme que me fuera. Mi traje, que me había parecido perfectamente adecuado una hora antes, de repente parecía barato. Mis manos, con sus callos y pequeñas cicatrices, parecían fuera de lugar contra el mantel blanco. Cuando llegó el plato principal, decidí que era el momento. Metí la mano en el bolsillo de mi saco, saqué la caja de terciopelo y la coloqué suavemente sobre el mantel blanco, frente a Sofía. La charla se detuvo de inmediato. Los ojos de todos se clavaron en esa pequeña caja negra como si fuera una granada a la que le hubieran quitado el seguro. Sofía la miró, con una ceja levantada. ¿Qué es esto? Sonreí, tratando de ignorar los latidos en mi pecho. Un regalo para ti. Feliz aniversario. Valentina se inclinó y susurró en voz alta, lo suficiente para que toda la mesa y probablemente las mesas vecinas también lo oyeran. Dios, es lo que creo que es. Abrí la caja. Dentro, el collar de plata brillaba bajo las cálidas luces del restaurante. 2 alas gemelas que se unían a un rubí del color del atardecer. Cada curva que había pasado semanas perfeccionando captaba la luz y la devolvía, como pequeñas estrellas capturadas. Lo hice para ti,
dije. 2 alas, una por cada año que hemos estado juntos. Es único. No hay nada igual en el mundo. Sofía se quedó mirando el collar. La mesa se quedó en silencio. Entonces, empezó a reír. No una risa feliz. No una risa de sorpresa. Una risa burlona. Del tipo que empieza en la garganta y se extiende como veneno. Del tipo diseñado para hacer que alguien se sienta pequeño. ¡Ay, Alejandro! Cogió el collar, dejándolo colgar entre 2 dedos, como si fuera un ratón muerto que hubiera encontrado en su bolso. Es lindo. De verdad. Muy dulce por tu parte hacer algo con tus manos. Sus amigas intercambiaron miradas. Valentina se cubrió la boca con dedos de manicura para ocultar su sonrisa de suficiencia. Camila, de hecho, puso los ojos en blanco. Pero aquí está la cosa, continuó Sofía, su voz subiendo de tono. Lo suficientemente alto como para que otros comensales empezaran a mirar. Si ni siquiera puedes permitirte un Audi para tu novia, jamás estarás a mi nivel. Quiero decir, un collar hecho a mano para nuestro 2º aniversario. Lo dejó caer de nuevo en la caja como si fuera basura sin valor. Probablemente deberías quedarte en tu pequeño mundo, Alejandro. Disfruta de tu pequeña vida, porque esto... Hizo un gesto hacia el collar, y luego hacia mí. Esto no es suficiente para alguien como yo. Sus amigas se rieron disimuladamente detrás de sus copas. El mesero que se había estado acercando a nuestra mesa se quedó congelado a medio paso, claramente sin saber si intervenir o fingir que no había oído nada. Toda la terraza se quedó en silencio. Las mesas vecinas miraban abiertamente. Podía sentir docenas de ojos sobre mí, esperando ver cómo reaccionaría al ser humillado públicamente por mi propia novia en nuestro aniversario. Aquí está la cosa sobre momentos como ese. Tienes 2 opciones. Puedes montar una escena, discutir, defenderte y dar a todos el drama que esperan. O puedes negarte a jugar su juego por completo. Mi rostro no se movió. No discutí. No supliqué. No levanté la voz, ni volqué la mesa, ni le di a nadie la satisfacción de verme derrumbar. Simplemente asentí lentamente, extendí la mano sobre la mesa, cerré la caja de terciopelo con un suave clic y la guardé de nuevo en el bolsillo de mi saco. Luego me levanté, me puse el abrigo y dije en voz baja, tienes razón. Sofía parpadeó, claramente esperando una reacción diferente. Espera, ¿qué? Tienes razón, repetí. Disfruta de tu nivel. Luego me marché. No miré atrás. No respondí cuando gritó mi nombre. Simplemente caminé a través del restaurante, pasando junto a los comensales que me miraban, bajé por el ascensor, salí a mi camioneta en el estacionamiento y conduje a casa en completo silencio. Esa fue la última vez que vi a Sofía Valdivia en persona. Para ella, probablemente fue solo otra forma de presumir delante de sus amigas. Otra oportunidad para demostrar que había superado al chico de las manos rudas, solo contenido para la conversación grupal en la que contaría la historia más tarde. Otra anécdota sobre el novio que no pudo seguirle el ritmo. Para mí, fue el momento en que algo dentro de mí finalmente dejó de intentarlo. Pasé las siguientes semanas haciendo lo que siempre hago cuando la vida se complica. Volví al trabajo. Mi amigo Javier pasó por allí unos días después de la cena. Tiene una pequeña empresa de jardinería y somos amigos desde la preparatoria. Un buen tipo. Dice las cosas como las ve. Se había enterado de la ruptura por los rumores y apareció en mi taller con comida para llevar y sin filtro alguno. A ver si lo he entendido bien, dijo, apoyándose en mi banco de trabajo mientras yo ordenaba algunas herramientas. Pasaste 2 semanas haciéndole a esta chica un collar personalizado. Te quemaste los dedos unas 50 veces para que quedara perfecto. Y ella se rió de ti delante de toda su pandilla, porque no era lo suficientemente caro. Ese es el resumen, ¿sí? Y tú simplemente dijiste, tienes razón, y te fuiste. No veía el sentido de discutir. Javier negó con la cabeza lentamente, con una sonrisa extendiéndose por su rostro. Güey, eso es lo más frío que he oído en mi vida. Probablemente ahora mismo se está volviendo loca, tratando de averiguar por qué no le rogaste.
Me encogí de hombros y seguí organizando. Nada de lo que hubiera dicho habría cambiado nada. Ella ya había decidido quién era yo para ella. Javier se rió y levantó su refresco. Por las pequeñas vidas bien vividas, amigo mío. Por eso, la vida volvió a la normalidad. Despertar. Ir al taller. Crear cosas. Volver a casa. No aceché las redes sociales de Sofía. No pregunté a conocidos comunes sobre ella. Simplemente la dejé existir en el mundo que ella había elegido y me centré en el mío. Entonces, aproximadamente un mes después, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Juzgado Federal del Distrito. Señor Ríos, soy el oficial Bradley del Juzgado Federal. ¿Está disponible para responder algunas preguntas sobre una tal señorita Sofía Valdivia? Por un segundo, pensé que había oído mal. ¿Sofía? ¿Qué pasa con ella? Hay una investigación activa que involucra a la empresa de su familia, Valdivia Holdings. La voz del oficial era profesional, neutral. Su nombre apareció en varios registros financieros relacionados con sus cuentas personales. Estamos verificando la legitimidad de esas conexiones. Se me encogió el estómago. ¿Qué tipo de conexiones? Facturas de joyería, respondió. Transacciones listadas bajo una empresa llamada Estudio Artesanal Ríos. ¿Le suena de algo? Sí que me sonaba. Excepto que ese no era el nombre de mi empresa. Mi taller estaba registrado con mi nombre comercial real, no lo que fuera que se suponía que era Estudio Artesanal Ríos. Nunca había oído hablar del Estudio Artesanal Ríos en mi vida. No tengo una empresa con ese nombre, dije con cuidado. Y Sofía nunca me compró nada profesionalmente. Todo lo que hice para ella fue personal. Eso es lo que sospechábamos, dijo el oficial Bradley. Pero como su identidad fue utilizada en la documentación, necesitaremos una declaración oficial para confirmar que no está involucrado en lo que se está investigando. Acepté ir a la mañana siguiente. Esa noche, me senté en mi banco de trabajo, mirando el anillo a medio terminar en el que había estado trabajando para un cliente. Su voz resonaba en mi cabeza. Si ni siquiera puedes permitirte un Audi, jamás estarás a mi nivel. La curiosidad me pudo. Saqué mi teléfono y busqué su nombre. Los titulares estaban por todas partes. Valdivia Holdings bajo investigación federal por fraude fiscal y malversación. Director general e hija nombrados en un esquema financiero multimillonario. Activos congelados a la espera de juicio mientras la investigación se expande. Revisé artículo tras artículo, cada uno pintando la imagen de una empresa que había estado falseando sus cuentas durante años. Facturas falsas, empresas fantasma, lavado de dinero disfrazado de transacciones comerciales legítimas. Aparentemente, los Valdivia habían estado facturando gastos fantasma, a través de decenas de cuentas de proveedores falsos, para inflar los costes y ocultar beneficios a los impuestos. Habían estado moviendo dinero a través de tantas empresas fantasma que desenredarlo todo iba a llevar años a los contadores forenses. En una foto, Sofía salía de un juzgado con gafas de sol y un abrigo beige, la cabeza gacha, la postura encorvada, la confianza completamente desaparecida de su lenguaje corporal. La misma mujer que se había reído de mí frente a un restaurante lleno de gente, ahora parecía que intentaba desaparecer en el pavimento. Cuando fui al juzgado al día siguiente, lo llevé todo. Declaraciones de impuestos, recibos, extractos bancarios, documentos de registro de mi negocio real, registros de clientes de los últimos 5 años, cualquier cosa que pudiera demostrar que no tenía nada que ver con el esquema que los Valdivia habían estado llevando a cabo. El investigador era un tipo mayor con gafas de leer y la paciencia cansada de alguien que había visto todo tipo de delitos financieros imaginables. Revisó mis papeles metódicamente, haciendo preguntas aclaratorias ocasionales, pero sobre todo revisando los documentos en silencio. Después de aproximadamente 1 hora, se reclinó y me dedicó una pequeña sonrisa. Está limpio, señor Ríos, dijo. Parece que alguien usó su nombre e identidad para presentar facturas falsas, probablemente para cubrir el movimiento de fondos entre cuentas. Ocurre más a menudo de lo que cree en casos como este. Alguien que conocen personalmente se convierte en una fachada involuntaria para transacciones fraudulentas. Firmé mi declaración y me fui.
Pero al salir de ese juzgado, no podía quitarme un pensamiento de la cabeza. Me había utilizado. Mi nombre, mi identidad, la persona a la que había descartado públicamente como demasiado pequeña para importar. Aparentemente, yo importaba lo suficiente como para ser útil cuando necesitaba una tapadera para actividades ilegales. 2 días después, la historia explotó a nivel nacional. El padre de Sofía fue formalmente acusado. Las cuentas de la empresa fueron congeladas por completo. Se incautaron propiedades, incluidos múltiples vehículos de lujo, casas de vacaciones, cuentas de inversión, incluso el arte de las paredes de sus oficinas. Los medios de comunicación rodearon a la familia Valdivia como tiburones a una presa herida. Todos los tabloides querían la historia. Todos los canales de noticias emitieron reportajes sobre la caída de una dinastía. Y allí estaba ella, en cada foto. Sofía Valdivia, luciendo más pequeña, más silenciosa y más perdida de lo que nunca la había visto. Atrás quedaba la mujer segura de sí misma que se había reído de mi regalo hecho a mano. En su lugar, había alguien que veía cómo toda su identidad se desmoronaba en tiempo real. Incluso su Audi blanco, el símbolo del nivel al que supuestamente yo nunca llegaría, había sido incautado como prueba, ya que técnicamente era un activo de la empresa registrado a nombre del negocio. Esa tarde, volví a mi taller. No había esbozado nada nuevo desde la ruptura. El pozo creativo había estado seco durante semanas. Pero sentado allí, en el silencio, algo se agitó. No ira, no venganza, solo claridad. Abrí mi cuaderno de bocetos y empecé a dibujar. Un diseño familiar surgió bajo mi lápiz. 2 alas, como las del collar que le había hecho. Pero estas alas estaban fracturadas por la mitad. El rubí del centro estaba partido en 2, roto, pero aún hermoso. Llamé al diseño la caída de la vanidad. Pasé 3 semanas dándole vida. Vertí todo en él. Cuando estuvo terminado, presenté la pieza en una exhibición de joyería regional. No por fama, solo por cerrar un capítulo. Unas semanas después, recibí una llamada de una coleccionista privada de Nueva York. Vi su pieza en línea, dijo. Es impresionante. ¿Qué la inspiró? Una lección que necesitaba aprender, le dije. Ella se rió suavemente. Eso es raro en el arte hoy en día. ¿Le interesaría mostrar más de su trabajo? Esa conversación lo cambió todo. En un mes, una pequeña colección construida en torno a la caída de la vanidad debutó en una galería boutique en Manhattan. Las fotos circularon en línea. Se escribieron artículos sobre artesanía emocional. Los pedidos empezaron a llegar más rápido de lo que podía atenderlos. Mi pequeño taller de repente tenía una lista de espera. Clientes que me habían encontrado a través de la exhibición querían piezas personalizadas. Coleccionistas me contactaron para futuros diseños. Las revistas querían entrevistas. La colección se agotó en semanas. Una revista de diseño publicó un reportaje de 2 páginas sobre mi trabajo. Me mudé a un estudio más grande unos meses después. Un espacio más luminoso, mejor equipo, y espacio para un aprendiz que estaba formando. Mi madre vio mi nombre impreso y guardó la revista en su mesa de centro como si fuera un trofeo. Luego, una tarde, unos 8 meses después de la cena que lo terminó todo, sonó mi teléfono. Número desconocido. Alejandro. Soy yo, Sofía. Sonaba diferente, más lenta, frágil. Vi tu trabajo en ese reportaje de la galería, dijo. Es precioso. Gracias. Una larga pausa. Luego, en voz baja, quería llamar y disculparme por todo. No espero que me perdones. Solo necesitaba decirlo. Su voz se quebró. Lo perdí todo, Alejandro. La casa, los coches, la empresa. Papá todavía está en los tribunales luchando contra los cargos. Ahora vivo de nuevo con mi madre. Y no dejo de pensar en esa noche en el restaurante. Me mantuve en silencio. Dijiste, tienes razón, y simplemente te fuiste, continuó. Me reí de eso en ese momento. Les conté a todos lo patética que fue tu salida. Pero cuando todo se vino abajo,
cuando todos los que pensé que eran mis amigos desaparecieron de la noche a la mañana, seguí escuchando esas dos palabras. Se detuvo, y luego susurró, tenías razón. La pequeña era yo. Miré el anillo que había estado puliendo. Una simple alianza de platino para una pareja joven que había ahorrado durante meses para poder pagarla. Espero que encuentres la paz, Sofía. Yo ya la he encontrado. Nos despedimos de verdad esta vez. Avancemos 6 meses. La colección La caída de la vanidad se había convertido en algo más grande de lo que jamás planeé. 3 exposiciones en galerías de diferentes ciudades, un reportaje en una revista nacional de diseño, encargos personalizados de coleccionistas que realmente entendían lo que significaba hecho a mano. Solo la exposición de Nueva York me trajo más consultas de las que había recibido en los 5 años anteriores combinados. La gente volaba desde otros estados solo para ver las piezas en persona. Un coleccionista de Boston compró 3 artículos en el acto y me preguntó si consideraría hacer un encargo privado para la boda de su hija. Contraté a 2 asistentes a tiempo parcial solo para encargarme de la parte administrativa. La artesanía real seguía siendo toda mía. Esa es la parte que nunca subcontrataría. Pero los correos electrónicos, la programación, la logística de envíos. Esas cosas me estaban sepultando hasta que conseguí ayuda. La ironía no se me escapaba. Sofía siempre me había presionado para que me expandiera, para que contratara gente, para que creciera, pero quería que lo hiciera por estatus, para demostrar algo a gente a la que nunca le importaría el trabajo en sí. Ahora, lo estaba haciendo porque tenía que hacerlo, porque la demanda era real, porque la gente realmente quería lo que yo hacía. Javier pasó por el nuevo estudio un sábado con comida para llevar, como siempre. A ver si lo he entendido bien, dijo, mirando alrededor del espacio mejorado. La chica se ríe de tu collar, te llama don nadie, y ahora estás vendiendo piezas a gente rica en Manhattan mientras ella vive con su madre y esquiva a los periodistas. Ese es el resumen, ¿sí? Negó con la cabeza lentamente. ¿Sabes qué es lo más loco? Ella quería que estuvieras a su nivel. Resulta que su nivel estaba construido sobre facturas falsas y fraude. El tuyo estaba construido sobre habilidad real. Me encogí de hombros. Cimientos diferentes. Se rió. Güey, sus cimientos eran un delito federal. Los tuyos eran un banco de trabajo. Sé cuál elegiría yo. Buen punto. La parte más divertida llegó 3 meses después. Estaba en un evento de una galería en la ciudad, hablando con un coleccionista sobre un encargo, cuando vi una cara familiar al otro lado de la sala, Valentina, la amiga de Sofía, la que me había preguntado si hacía joyas para gente normal. Estaba de pie cerca de la barra, mirando la vitrina que contenía mi pieza más nueva. Cuando se giró y me vio, su rostro pasó por unas 5 emociones diferentes en 2 segundos, sorpresa, reconocimiento, vergüenza, y luego una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Alejandro, dijo, acercándose. No sabía que este era tu trabajo. Lo es. Echó un vistazo a la sala, los coleccionistas bien vestidos, el dueño de la galería hablando con un periodista, las etiquetas de vendido en la mitad de las piezas. Es realmente impresionante, dijo. ¿Te ha ido bien? Sonreí educadamente. Gracias. Cambió de peso, claramente incómoda. Escucha, sobre esa cena. Sé que las cosas se pusieron un poco. Levanté una mano. Está bien. Agua pasada. Asintió rápidamente, aliviada. Claro. Bueno, probablemente debería. Hizo un gesto vago y desapareció entre la multitud. No compró nada. No volvió a hablarme. Simplemente se fue unos 20 minutos después, con la cabeza gacha. Javier se enteró más tarde y casi se cae de la silla de la risa. Apareció en el evento de tu galería. La misma chica que dijo que su familia tiene un diseñador en Milán. La misma. Y ni siquiera compró nada. No. Solo miró alrededor y se fue. Se secó los ojos. Güey, eso es mejor que cualquier venganza que pudieras haber planeado. No se equivocaba. El mes pasado,
Me invitaron a un prestigioso concurso de joyería en Chicago, de nivel nacional. El tipo de evento que cubren las publicaciones del sector y al que asisten coleccionistas serios. El tipo de evento al que Sofía probablemente habría querido que asistiera cuando estábamos juntos. Excepto que nunca me habrían invitado, porque yo solo dirigía un pequeño estudio. Es curioso cómo funciona eso. Presenté una nueva pieza. 2 alas de nuevo. Misma forma, misma simetría. Pero esta vez, el rubí del centro no estaba partido. Estaba entero. La llamé Gracia. Ganó el primer premio. Superó a trabajos de joyeros con décadas más de experiencia, en talleres 10 veces más grandes que el mío. Los comentarios del jurado mencionaron profundidad emocional y maestría técnica. Dijeron que era claramente el trabajo de alguien que entendía que el mejor arte proviene de la experiencia. No sabían ni la mitad de la historia. Acepté el premio, hice una breve entrevista para la revista del sector y volé a casa al día siguiente. Cuando volví a mi taller, había una pila de mensajes esperándome. Nuevos encargos, consultas de galerías, una solicitud de un curador de museo que quería presentar mi trabajo en una próxima exposición. Ese collar que hice para Sofía, el de las alas gemelas del que se río, lo conservé. Ahora está en una vitrina en mi estudio, justo al lado de mi trofeo de primer lugar de Chicago. La semana pasada, una coleccionista me ofreció 400.000 pesos por él. Dijo que sería la pieza central de su colección privada. La rechacé. Hay cosas que no están en venta. Sofía quería a alguien a su nivel. Obtuvo exactamente lo que pidió cuando todo su nivel se derrumbó. Yo solo quería a alguien que apreciara un regalo hecho con dedos quemados y noches en vela. La encontré, por cierto. Se llama Elena. Es enfermera de urgencias, trabaja turnos de 12 horas y piensa que mi taller huele a hogar. La primera vez que le hice algo, lloró. No porque fuera caro, sino porque sabía lo que costó hacerlo. Nos mudamos juntos el mes que viene. Si te ha gustado esta historia, por favor, dale al botón de suscribirte. Realmente ayuda al canal y nos permite traerte más y mejores historias.